La mayoría de las personas que nosotros conocemos dicen creer en Dios. Es raro, aunque las hay, por supuesto, encontrar a personas que digan que no creen en el Señor. El tema es que tienen una visión distorsionada de Dios. Hay dos distorsiones de la imagen de Dios, porque no creen en el Dios de la Biblia, por supuesto. Y hay dos formas, dos distorsiones de la imagen de Dios que ellos tienen, más marcadas. Una es, que Dios es amor. Es una frase bíblica, tal vez la leyeron en la Biblia, o tal vez la escucharon, o la vieron en algún cartelito, pero eso es todo lo que necesitan saber de Dios. Ellos entienden que Dios es amor y ya está, con eso es suficiente. Para ellos, eso es lo más importante. Ven a Dios como una especie de viejito bondadoso, un Papá Noel bonachón, al que se puede pedir cosas en cualquier momento, sin ningún compromiso. Un Dios que no castiga el pecado, porque ¿cómo va a castigar al pecado si Él es amor? Si Él es bueno, es comprensivo. Algunos incluso llegan a nombrarlos de maneras chabacanas, de muchísima familiaridad. Te dicen el de arriba, el barba, el flaco. ¿Escuchaste alguna vez esas formas? Bueno, eso demuestra lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La otra distorsión común es el otro extremo, que Dios es un juez cruel, alguien que está constantemente mirándonos para castigarnos, un Dios negador. Todo es no, todo es no. Es como un tirano. El apóstol Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 2 y dice: os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Viven temerosos, viven pensando que cada paso que dan puede ser motivo del enojo de Dios. Y si algo les pasa durante el día, lo justifican diciendo: claro, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, por eso me pasan estas cosas. Son, como decía, dos distorsiones de la verdad. Y como, toda distorsión tiene algo de realidad, porque en realidad la Escritura dice que Dios es amor y que Dios es a la vez un juez justo. Y como juez justo, Él castiga el pecado. Dice Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si no fuera así, no sería justo. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y en Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá, nuevamente, por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. No tendrá por inocente al culpable. Es un Dios justo. Y el pecado debe ser castigado. Él castiga el pecado, pero no se complace en la perdición del pecador. Y leemos, por ejemplo, en Ezequiel,
capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Más adelante dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En el capítulo 33 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Un juez justo que debe castigar al culpable, que debe castigar el pecado, pero que a la vez es Dios de amor. ¿Y cómo se evidencia que es un Dios de amor? En que Él castiga el pecado, pero provee un sustituto, su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Dios es amor, así dice 1 de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿cómo manifiesta ese amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesús es la manifestación más grande del amor de Dios. Él fue quien pagó por nuestros pecados. Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto es ni más ni menos que el Evangelio. En Juan 3:16, en adelante, vos lo conocés, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves cómo el Evangelio divide entonces el mundo en dos? El que cree y el que no cree. El apóstol Pablo dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es un juez justo y Dios también es amor. El Evangelio entonces divide al mundo. El Evangelio divide al mundo en salvos y en condenados. Como juez justo, castiga el pecado. El que cree en el Señor Jesús es salvo, el que no cree es condenado. Y el Dios de amor se lamenta por aquellos que se pierden. Y esto lo vemos claramente en el Sermón del Llano. Al comienzo del sermón, el Señor declara bienaventuranza sobre sus discípulos y declara lamentos, ay, sobre los que se pierden. Dice Lucas 6, 24 al 26. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Ay, dice el Señor, ay de vosotros. Es una expresión de lamento, es una expresión de angustia, no es un deseo ni una amenaza, es una declaración de juicio, una dolorosa declaración de juicio.
Y así como las bendiciones, las bienaventuranzas eran paradójicas, y lo veíamos, estas maldiciones, estos ayes, también son paradójicos. Podemos esperar que el Señor se lamente y diga, ay de los malvados, ay de los perseguidores, pero no. Se lamenta de cosas que comúnmente el hombre desea, anhela. Hay de los ricos, hay de los saciados, hay de los que se ríen. Realmente parece paradójico. Hay cuando hablan bien de vos. ¿Quién no quiere que hable bien de uno? Y así como las bienaventuranzas hablan de la naturaleza del creyente, de lo más profundo de sus corazones, bueno, estos ayes también hablan de la naturaleza de los no creyentes. Muestran lo que son. Dice el Señor, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Él había dicho, bienaventurados vosotros los pobres en espíritu, los pobres que entienden su condición espiritual miserable delante de Dios. Que no hay manera de pretender ganar la salvación, no hay forma. Somos pecadores y el que entiende eso es bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y así como hay pobres en espíritu, hay ricos en espíritu. Ellos entienden que tienen méritos para ganar la salvación, que tienen estatura moral, que Dios no puede tener ningún problema en aceptarlos. Y claro, el ejemplo clave es el fariseo que oraba junto al publicano, ya lo hemos visto. En Lucas 18, 11, el fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Acá tenés un rico espiritual. Hay de vosotros los ricos, dice el Señor. Acá tenés uno. Alguien que está orgulloso de lo que es. Y fíjate que tiene 2 características la forma de pensar de esta gente, de los ricos espirituales. En primer lugar, ellos entienden que los méritos se logran haciendo. Es la famosa religión por obras, hacer, hacer, hacer. Y el fariseo dice, yo ayuno, doy diezmos, hago cosas delante de Dios. Voy al culto, leo la Biblia, ofrendo, bueno, no sé, obras, con lo que ellos entienden que se ganan el favor de Dios. No es que no sepan que de vez en cuando pecan, lo entienden, pero creen que es como una balanza, entonces las buenas obras pesan más que las malas, entonces, bueno, pueden justificarse delante de Dios. La segunda característica en su modo de pensar es que se comparan con otros. Este fariseo se comparaba con el publicano. Siempre se comparan con alguien que consideran peor y en la comparación salen ganando. La religión por obras, esa es la condición de los religiosos. Y cuando pensamos en esto, pensamos, bueno, la Iglesia Católica o bueno, en esas sectas o religiones que tienen que ver con eso. Pero la verdad
es que esta forma de pensar penetró muchísimo en la iglesia evangélica. De hecho, en la Escritura tenemos una iglesia, en el Apocalipsis, que se consideraba rica. La iglesia en la Odisea dice, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Qué trágica realidad, lo que piensan ellos y lo que piensa el Señor. Cuántas sorpresas se van a llevar el día que estén delante de su presencia. Ay de vosotros, ricos, dice el Señor. Los ricos en espíritu. ¿Y qué pasa con los que son ricos materialmente? Otra manera de preguntar. ¿Puede un cristiano ser rico? ¿O puede un rico ser cristiano? Y la Escritura nos muestra que la riqueza no es un pecado en sí mismo. De hecho, vemos hombres de Dios en la Escritura que eran ricos. Abraham era rico, Job, bueno, la descendencia de Abraham, Job, Nicodemo. ¿Quién? José de Arimatea, hombres ricos. Pero también dice la Escritura que con mucha frecuencia los ricos son engañados por las riquezas. Y que la palabra sembrada en ellos no puede dar fruto. En la parábola del sembrador, en Mateo 13:22, leemos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? Dice que las riquezas son un engaño. ¿Por qué son un engaño? Porque ofrecen una falsa seguridad. Las personas confían en ellas y esto se transforma en idolatría. Y el Señor dice que no se puede servir a dos dioses. Ninguno puede servir a dos señores, dice el Señor Jesús en Mateo 6:24, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas toman el lugar de Dios, idolatría. O uno o el otro. Y tenemos el caso del joven rico, que tuvo que elegir uno u otro, y vos sabés que eligió mal, ¿no? Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo el rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenemos acá un rico de verdad, ¿eh? Un rico materialmente, pero también un rico en espíritu. Él cumplía con toda la ley. ¿Qué te parece? Todo, ¿eh? Todo lo he guardado. Todo lo he guardado desde mi juventud. Mirá si no tengo mérito. Pero el Señor conocía su corazón. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Mirá la causa de su tristeza. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo nunca hice la prueba, pero me parece que es muy difícil. Tenés una aguja y tenés un camello, creo que es muy difícil que pase por el ojo de la aguja. Yo sé que hay versiones que, bueno, que es en una puertita chiquita en la pared del muro, bueno, en el muro, perdón. Pero el asunto acá es, el Señor dice, es extremadamente difícil que eso ocurra. Extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque confían en las riquezas. Y dice, es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. En otras palabras, es muy difícil para un rico confiar en Dios, dejarse gobernar por Dios. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en las riquezas. Es muy difícil, extremadamente difícil. Ellos creen que su seguridad depende de las riquezas y las riquezas se transforman en su suprema preocupación, en su prioridad. Pero no entienden, no saben que no hay ninguna seguridad en ellas. Y así también el Señor refirió una parábola en Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo, la verdad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Completamente tranquilo estaba el hombre. Seguro. Pero Dios le dijo, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Te das cuenta? Necio, es una necedad, es una estupidez. Es una estupidez confiar en el dinero. Es una estupidez, es un engaño. Es un engaño. Por eso es tan difícil. Y el Señor dice, ay de vosotros ricos, ay de vosotros, porque ya tenéis vuestro consuelo. El consuelo está acá, hoy. Aquellos que son ricos espirituales tienen su consuelo hoy. Ellos creen, están seguros de su capacidad, de sus méritos. Y aquellos que son ricos espirituales tienen su consuelo, materiales tienen su consuelo hoy. Creen que su seguridad está en sus riquezas. Pero dice, ya tenéis vuestro consuelo. Eso es todo lo que tienen. El consuelo hoy y aquí. Pero no lo tendrán en el día venidero. Y dice Santiago, capítulo 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ay de ellos. Porque el consuelo es hoy, pero no para cuando el Señor vuelva. Ay de ellos. Y el segundo ay dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. El Señor había dicho, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Fíjate el contraste. ¿Quiénes eran los que tenían hambre? Los que tenían urgencia, necesidad de hacer, de cumplir la voluntad de Dios. Hambre. Esa era su prioridad más grande, su necesidad primaria. Bienaventurados aquellos que necesitan hacer la voluntad de Dios, que ponen como prioridad suprema en sus vidas hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados aquellos. Pero hay de aquellos
a los que no les importa la voluntad de Dios. Hay de aquellos que están saciados, que no tienen hambre. Y el Señor les promete a los hambrientos que Él se encargará de saciarlos. ¿Te acordás del Salmo 23? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que sacia al creyente. Nada le va a faltar. Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Hoy, aquel que confía en el Señor, que busca hacer su voluntad, es saciado por Él. Nada le faltará. Y ni te digo en la vida venidera. Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor nos sacia de bienes y nos saciará aún más en la era venidera. Pero los que solamente piensan en lo terrenal, aquellos que no tienen hambre de justicia, ay de ellos, que solamente están ocupados aquí, ahora, ninguna necesidad de cumplir con la voluntad de Dios. Sus pensamientos se centran en qué vamos a comer, qué me voy a poner, cuándo empieza el mundial, el fútbol, el entretenimiento, las series. Eso es todo. No tienen hambre espiritual, pero siempre tienen hambre de algo más. Nunca se sacian de las cosas materiales. Ay de ellos. Viven como si no existiera un juez en el universo. Ay de ellos. Viven como el pueblo de Israel, a los que los profetas llamaban a arrepentimiento, pero no hacían caso. Y leemos en Isaías 22:13, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carnes y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ay de ellos, porque ¿sabes lo que dice la Escritura? Que estas personas que solamente piensan en lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo en Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ay de ellos, ay de ellos. Y hay de aquellos que piensan en lo terrenal y usan a los hijos de Dios o a la iglesia o a la llamada iglesia como mercancía para satisfacer su hambre terrenal. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ay de ellos, porque ahora están saciados, pero tendrán hambre. Tendrán hambre, un hambre voraz que nunca se va a saciar.
un vacío intenso en sus almas. Ay de ellos, un vacío eterno que nunca será saciado. Ay de los que ahora están saciados, dice el Señor. Y también dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El Señor había dicho, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Los que lloraban por el pecado, los que se daban cuenta lo que costó ese pecado. Los que lloran de arrepentimiento. Esos son bienaventurados. Para ellos, el gozo es el Señor. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Él cambia el lamento en alegría. Salmo 30, 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Él es nuestro gozo inefable. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados los que hoy lloran, los que ahora lloran, los que hoy se arrepienten, los que hoy lloran por el pecado. Pero hay de los que se ríen. ¿Qué quiere decir el Señor con ay de los que ahora reís? ¿Por qué se lamenta de los que se ríen? Reír en definitiva no tiene nada de malo. Y dice también la Escritura que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Pero el Señor dice, ay de aquellos que viven una vida de frivolidad. Ay de aquellos que se deleitan en vanas diversiones y rechazan la palabra de Dios y no se arrepienten. Eclesiastés dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? A diferencia de los hijos de Dios que lloran por sus pecados, el mundo se goza y se deleita en el pecado. Ay de los que ahora reís. Ay de los que se ríen del Evangelio. Ay de los que se ríen cuando se los confronta con el pecado. Los soldados se reían del Señor Jesús. Leemos en Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él, a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La palabra traducida como escarnecían es precisamente, se burlaban, se reían de él. Jugaban como si fueran niños. Se chanceaban, dice, se mofaban. Se reían de él los religiosos cuando estaba clavado en la cruz. De esta manera, dice Mateo 27:41, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Le escarnecían, se reían, se burlaban. Jugaban como niños con él.
Ay de los que se ríen. Dice también la Escritura en Eclesiastés que la risa del necio se termina pronto. Eclesiastés 7:6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ay, dice, ay de los que se ríen, porque lamentaréis y lloraréis. El tiempo de reírse es este para ellos. Pero es un tiempo corto y llegará el tiempo del lamento. Y leemos varias veces en los evangelios. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay de los que ahora reís, porque lloraréis y os lamentaréis. Y finalmente dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Señor Jesús acababa de nombrar a sus 12 apóstoles, ¿te acordás? Dice que bajó con ellos a un llano, que probablemente era una meseta, donde estaba la multitud, y comenzó a predicar esto. Pero él dice Lucas, que predicaba, pero miraba a quiénes. Y dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de ustedes. Ay de vosotros. Ay de cada uno de nosotros. Cuando hablen bien. Cuidado. Cuidado. El Señor había dicho, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Eso es lo esperable, eso es lo que ocurre. ¿Sabes por qué? Porque tu modo de vida debe ser chocante para ellos. El Evangelio es ofensivo para ellos. Ahora, si ellos hablan bien de vos, entonces es señal de que algo malo está ocurriendo, de que algo grave está ocurriendo, porque tiene que ver con tu modo de vida y tiene que ver con lo que vos hablás. Si ellos no se ofenden por el Evangelio, si no les choca tu manera de vivir recta delante de Dios, quiere decir que te estás amoldando a ellos. Y el Señor dice, ay de vosotros cuando esto ocurra. Y así como los verdaderos discípulos son asociados a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, así hicieron con los profetas, los rechazaban, los desechaban, los apartaban de sí. Los falsos discípulos, aquellos que se amoldan al mundo, aquellos a que el mundo aplaude y recibe, a ellos el Señor los asocia con los falsos profetas. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas eran aceptados. Los falsos profetas decían lo que el pueblo quería escuchar. Nadie rechaza a los falsos profetas, al contrario, los reciben, los agasajan. Pero dice el Señor en Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Ay cuando hablen bien de vos, cuando te reciban con los brazos abiertos. Eso es señal de que tu vida y tu predicación es agradable al mundo. Ay, dice el Señor. Solo existen dos tipos de personas en el mundo. Unos son bienaventurados por el Señor y otros son dignos de lamento del Señor. No hay una tercera posición.
Los bienaventurados entienden su pecado, su pobreza espiritual, su miseria. Lloran por ese pecado. Tienen hambre de hacer la voluntad de Dios y son rechazados por el mundo. Aquellos por los que el Señor se lamenta es todo lo contrario. Disfrutan el presente. No les importa la voluntad de Dios. No tienen ninguna intención de hacer la voluntad de Dios. Están concentrados en el aquí y ahora. Son religiosos, creen que tienen méritos suficientes y son aceptados por el mundo. Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. Como Dios justo condena al culpable. Proveyó al Cordero sustituto. Pero la verdad es que la mayoría se pierde y el Señor se lamenta por ellos. ¿Amén?